Hay titulares que no nacen para informar, sino para estremecer. Titulares que aparecen de pronto en la pantalla del teléfono, escritos con letras urgentes, casi como un golpe al pecho. Hace 15 minutos, la tragedia, el triste final. No llores al verlo. Y cuando el nombre que acompaña esas palabras es el de Pedro Fernández, millones de personas sienten que algo dentro de su memoria se detiene. Porque Pedro no es solamente un cantante. No es únicamente un actor. No es solo una figura de la música ranchera, de la televisión mexicana o de la nostalgia popular. Para varias generaciones, Pedro Fernández fue ese niño de sonrisa limpia que apareció con una mochila azul y que, sin saberlo, terminó cargando sobre sus hombros algo mucho más pesado que una carrera artística. Cargó con la infancia de todo un país. Pero antes de hablar de finales, de silencios, de rumores, de despedidas simbólicas o de esa tristeza que a veces acompaña a los ídolos, cuando el público descubre que también son humanos, hay que regresar al principio. Porque toda tragedia pública, real o imaginada por la prensa, tiene raíces privadas. Y en el caso de Pedro Fernández, esas raíces están en Guadalajara, Jalisco, donde nació el 28 de septiembre de 1969, bajo el nombre de José Martín Cuevas Cobos. Mucho antes de que el mundo lo reconociera como Pedro Fernández. Mucho antes de que los escenarios se llenaran para escucharlo cantar. Mucho antes de que la televisión lo convirtiera en rostro familiar de hogares enteros. Él era simplemente un niño mexicano con una voz distinta. Una mirada despierta y un destino que parecía empujarlo hacia los reflectores cuando otros niños apenas aprendían a jugar sin preocupaciones. La historia de Pedro Fernández comienza con una paradoja. La fama le llegó demasiado pronto. Para el público, aquello fue un milagro. Para el niño que estaba detrás del personaje, probablemente fue una transformación brusca, irreversible, casi imposible de comprender en tiempo real. A los 7 años, edad en la que muchos apenas descubren la escuela, los amigos del barrio y las pequeñas travesuras de la infancia, él ya estaba entrando en un mundo dominado por adultos. Contratos, cámaras, ensayos, viajes, horarios estrictos y expectativas gigantescas. Fue entonces cuando apareció la de la mochila azul. Esa obra que se convertiría en un símbolo de su carrera y en una especie de sello imborrable. La canción y la película no solo lanzaron a un niño al estrellato, también crearon una imagen que el público jamás quiso soltar. Y ahí empezó la primera gran carga emocional de Pedro Fernández. Ser amado por millones, pero también quedar atrapado en el recuerdo de lo que esos millones querían que siguiera siendo. El niño de la mochila azul era dulce, inocente, cercano, casi familiar. Era el hijo que muchas madres querían abrazar, el hermano menor que muchos niños querían imitar, el pequeño artista que parecía cantar sin esfuerzo, como si la música le saliera del alma antes incluso de que él entendiera el peso de la palabra destino. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa había una realidad más compleja, la de un menor creciendo frente a cámaras, obligado a madurar sin la privacidad que necesita cualquier persona para equivocarse, cambiar, cansarse o simplemente descubrir quién es. José Martín Cuevas Cobos no eligió un nombre artístico cualquiera. Adoptó el nombre de Pedro Fernández como una especie de homenaje a dos gigantes de la cultura popular mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. En esa elección ya había una declaración de identidad, pero también una enorme responsabilidad. No era fácil cargar con la sombra de dos apellidos tan poderosos. Pedro Infante representaba el mito eterno del ídolo nacional, el hombre que seguía vivo en la memoria colectiva mucho después de su partida. Vicente Fernández, por su parte, era la voz monumental de la música ranchera, la figura que encarnaba orgullo, tradición, carácter y mexicanidad. Tomar algo de ambos nombres era como decirle al mundo: este niño viene de una raíz grande, pero tendrá que demostrar si puede sostenerla. Y vaya que lo hizo, pero el precio fue alto.
Desde muy temprano, Pedro Fernández entendió que el aplauso puede ser una caricia, pero también una jaula. Cada presentación alimentaba el cariño del público. Cada aparición reforzaba su lugar en el corazón de la gente. Cada canción se convertía en una nueva prueba de que aquel niño no era una casualidad. Sin embargo, la vida artística rara vez permite pausas. Cuando un niño se vuelve famoso, el mundo no espera a que crezca con calma. El público quiere verlo otra vez, escucharlo otra vez, comprar el disco, ver la película, saber qué hará después. La industria quiere continuidad. Los medios quieren titulares. Los empresarios quieren resultados. Y en medio de todo eso está el niño, que aprende a sonreír incluso cuando está cansado, a obedecer incluso cuando no entiende, a presentarse incluso cuando tal vez solo quiere volver a casa. Por eso, cuando hoy se habla de la tragedia de Pedro Fernández, no se debe pensar necesariamente en una escena repentina, en una caída definitiva o en un final oscuro. A veces, la tragedia de un artista comienza de manera silenciosa. Empieza cuando la infancia se convierte en mercancía emocional, cuando la inocencia se vuelve imagen pública, cuando una persona deja de pertenecerse por completo porque millones ya sienten que tienen derecho a opinar sobre su vida. Pedro Fernández fue querido, sí. Fue admirado, sí, hasta. Fue celebrado, sí, pero también fue observado sin descanso. Y esa mirada permanente, por más amorosa que parezca, puede convertirse en una forma de presión invisible. La figura de Pedro creció con México. En las casas, su voz sonaba como parte de la vida cotidiana. Su imagen estaba ligada a una época en la que la televisión tenía un poder inmenso, en la que una película podía repetirse durante años y seguir despertando emoción, en la que una canción podía pasar de generación en generación sin perder su encanto. Quien vio a Pedrito Fernández de niño Norito, Fernández de niño, no lo veía como un artista distante. Lo sentía cercano, propio, casi de la familia. Y eso creó una conexión profunda, pero también una expectativa cruel. El público no siempre acepta que sus ídolos cambien. Quiere que el niño siga siendo niño, que la voz conserve la misma ternura, que la sonrisa no se apague, que el rostro madure pero no envejezca demasiado, que el artista evolucione sin abandonar nunca el recuerdo que lo hizo famoso. Esa es una de las grandes contradicciones de Pedro Fernández. Para sobrevivir artísticamente, tuvo que dejar atrás al niño que lo hizo famoso, pero para seguir siendo amado, tuvo que conservarlo de alguna manera. Muchos artistas infantiles no logran cruzar esa frontera. Algunos quedan atrapados en el personaje que los lanzó al éxito. Otros desaparecen cuando el público ya no sabe cómo mirarlos. Otros se rompen intentando demostrar que son adultos. Pedro, en cambio, encontró una forma de continuar. Pasó de ser Pedrito a ser Pedro. Pasó de la inocencia cinematográfica a la música ranchera, de los escenarios juveniles a los grandes recintos, de la ternura infantil al porte de intérprete maduro. Pero esa transición, aunque exitosa, no estuvo libre de heridas. Porque crecer ante el público significa que cada etapa de la vida se convierte en espectáculo. La adolescencia no es privada. La juventud no es libre. La adultez no es completamente íntima. Los cambios físicos, las decisiones personales, los aciertos profesionales y hasta los momentos de cansancio quedan expuestos a comentarios, comparaciones y rumores. Y si algo caracteriza a las celebridades de larga trayectoria, es que el público suele confundir permanencia con invulnerabilidad. Como Pedro Fernández ha estado ahí durante décadas, muchos creen que siempre estará igual, que siempre cantará con la misma fuerza, que siempre sonreirá con la misma energía, que siempre responderá con paciencia. Pero el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los artistas que parecen haber detenido el reloj. En ese sentido, el triste final del que tanto hablan algunos titulares no tiene que entenderse como una muerte, sino como el final de una ilusión colectiva. La ilusión de que Pedro Fernández seguirá siendo eternamente el niño que todos recuerdan.
Ese niño ya no existe, al menos no de la manera en que el público lo guarda en la memoria. Existe el hombre, el artista adulto, el padre, el esposo, el profesional que ha vivido bajo presión durante más de 4 décadas. Existe alguien que ha debido reinventarse para no ser devorado por su propia leyenda. Y tal vez ahí está la verdadera tristeza. No en que Pedro Fernández haya terminado, sino en que el público muchas veces no acepta que sus ídolos también tengan derecho a transformarse. La niñez de Pedro, vista desde fuera, parece una historia de cuento. Talento precoz, éxito inmediato, canciones inolvidables, películas entrañables, cariño masivo. Pero vista con ojos más profundos, también revela una pregunta incómoda. ¿Qué pierde un niño cuando gana demasiado pronto el aplauso del mundo? Pierde anonimato. Pierde silencio. Pierde la posibilidad de fallar sin consecuencias. Pierde una parte de su espontaneidad. Aprende que su rostro provoca expectativas. Aprende que su voz sostiene empleos, proyectos, ilusiones. Aprende que no puede decepcionar. Porque cuando un niño famoso decepciona, los adultos no siempre lo tratan como niño. Lo tratan como producto. Y, sin embargo, Pedro Fernández logró conservar algo esencial, una conexión emocional genuina con la gente. No todos los artistas de su generación lo consiguieron. Algunos fueron consumidos por los excesos, otros por el olvido, otros por la imposibilidad de adaptarse a nuevas épocas. Pedro se mantuvo. Siguió cantando. Siguió actuando. Siguió apareciendo ante públicos que envejecían con él y ante nuevas generaciones que lo conocían por herencia familiar. En cada etapa, su figura se apoyó en una mezcla poderosa de nostalgia y disciplina. Porque para durar tanto no basta con haber sido famoso de niño. Hay que trabajar, hay que resistir, hay que soportar críticas, hay que saber cuándo callar y cuándo volver. Hay que aprender a no creer demasiado en los aplausos ni destruirse con los ataques. Su historia también está ligada a una imagen de mexicanidad profundamente emocional. La música ranchera, el cine popular, el carisma familiar, el respeto por los grandes ídolos del pasado. Todo eso forma parte del universo de Pedro Fernández. Él no apareció como una estrella construida desde la distancia, sino como alguien que parecía venir de la tradición misma. Su voz conectaba con sentimientos sencillos y universales: el amor, la nostalgia, la pérdida, el orgullo, la alegría de cantar aunque duela. Quizá por eso su público lo defendió durante años. Porque Pedro no era visto solo como celebridad, sino como parte de una memoria compartida. Pero la memoria también puede volverse exigente. Cada vez que aparece un titular alarmante sobre él, el público reacciona con miedo porque no está pensando solo en el artista actual. Está pensando en su propia juventud. En la casa donde lo escuchó por primera vez. En los padres o abuelos que cantaban sus canciones. En una época que ya no volverá. Cuando alguien dice, triste final de Pedro Fernández, muchas personas no lloran únicamente por Pedro. Lloran por el paso del tiempo. Lloran porque entienden que sus ídolos envejecen. Y, con ellos, envejece también una parte de su propia vida. Ese es el verdadero poder de una figura como Pedro Fernández. Su historia personal se convirtió en historia colectiva. Su rostro dejó de pertenecer solo a su familia o a sus seguidores más cercanos. Pasó a formar parte del archivo sentimental de México y de toda la comunidad latina que creció con sus canciones. Por eso, cualquier rumor sobre su salud, su retiro o su supuesto final, provoca una reacción inmediata, no porque el público conozca cada detalle de su vida privada, sino porque siente que conoce algo más profundo, la emoción que él representó. Y aquí es donde comienza la parte más delicada de este relato. Cuando un artista ha sido querido durante tanto tiempo, la frontera entre homenaje y morbo se vuelve peligrosa. Los medios saben que una frase como «hace 15 minutos» despierta urgencia. Saben que la palabra tragedia genera clics. Saben que no llores al verlo. Activa la curiosidad de quienes temen encontrar una noticia devastadora. Pero también saben que
Detrás de cada nombre famoso hay una persona real, una familia real y una historia que merece respeto. Por eso, contar la vida de Pedro Fernández exige algo más que dramatismo. Exige sensibilidad. Está en entender cómo se construyó el hombre detrás del ídolo. Un niño de Guadalajara que fue lanzado al mundo del espectáculo antes de comprender por completo lo que significaba ser famoso. Un artista que adoptó un nombre cargado de historia y tuvo que honrarlo durante décadas. Un intérprete que creció bajo la mirada de millones y que, aún así, encontró la manera de seguir de pie. Un símbolo de la música mexicana que aprendió a vivir entre dos versiones de sí mismo. Pedrito, el niño eterno de la memoria popular. Y Pedro, el hombre que tuvo que enfrentar la vida real cuando las cámaras se apagaban. Tal vez por eso su historia conmueve tanto. Porque detrás del brillo hay sacrificio. Detrás de la sonrisa hay cansancio. Detrás de la fama infantil hay renuncias que el público rara vez imagina. Y detrás de ese supuesto triste final, que algunos anuncian con tono alarmista, hay algo más profundo. El cierre de una etapa, la despedida de una imagen idealizada, el reconocimiento de que ningún ídolo puede permanecer intacto para siempre. Pedro Fernández no representa únicamente el éxito. Representa el costo de ser amado desde demasiado joven. Representa la belleza y la dureza de una carrera que empezó cuando la vida apenas comenzaba. Representa la nostalgia de quienes crecieron viéndolo cantar y ahora descubren que el tiempo también pasó por él. Y representa sobre todo una verdad que el público a veces olvida. Los artistas no son recuerdos congelados. Son seres humanos que cambian, envejecen, se cansan, se reinventan y merecen ser mirados con respeto incluso cuando ya no son exactamente como los imaginábamos. Así empieza esta historia. No con una muerte, no con una tragedia confirmada, no con una despedida definitiva, sino con algo quizá más humano y más doloroso. La historia de un niño que conquistó al mundo antes de poder protegerse de él. Un niño que cantó para millones, mientras aprendía a ser hombre. Un artista que convirtió su infancia en legado y su madurez en resistencia. Y si hoy tanto sienten ganas de llorar al verlo, quizá no sea porque Pedro Fernández haya llegado a su final, sino porque al mirarlo entendemos que también nosotros hemos cambiado, que también hemos perdido algo en el camino, y que las canciones que alguna vez nos hicieron sonreír ahora nos recuerdan que el tiempo, tarde o temprano, siempre cana la última estrofa. Pedro Fernández no creció como crece la mayoría. Creció siendo observado. Creció siendo comparado. Creció escuchando aplausos antes de entender completamente lo que significaba perder el anonimato. Y cuando la etapa de Pedrito comenzó a quedar atrás, apareció una pregunta difícil. ¿Qué hacer cuando el público te ama por lo que fuiste, pero tú necesitas convertirte en alguien distinto para seguir viviendo? Esa fue, quizá, una de las batallas más silenciosas de su carrera. El niño de La de la mochila azul había conquistado a México con ternura, inocencia y una naturalidad que parecía imposible de fabricar. Pero ningún artista puede vivir eternamente de una sola imagen. La vida cambia, la voz cambia, el cuerpo cambia, las emociones cambian. Pedro Fernández tenía que dejar de ser solamente aquel niño recordado con nostalgia y demostrar que podía sostener una carrera adulta, seria, amplia y duradera. No todos los artistas infantiles logran ese tránsito. Muchos quedan atrapados en su primer éxito como si fuera una vitrina de cristal. El público los recuerda, sí, pero no siempre los acompaña cuando intentan transformarse. Pedro tuvo que enfrentarse a ese riesgo, y lo hizo con una herramienta fundamental: la disciplina. Mientras otros nombres se desvanecían con el paso del tiempo, él siguió trabajando, siguió cantando, siguió actuando, siguió apareciendo en escenarios, películas, programas y telenovelas. No se conformó con ser una imagen nostálgica. Buscó convertirse en un intérprete completo. La música ranchera, que siempre estuvo ligada a su identidad artística,
fue el territorio donde encontró una manera de madurar sin romper del todo con sus raíces. En ella podía conservar la esencia popular que lo había hecho querido, y al mismo tiempo mostrar una voz más adulta, más firme, más cargada de experiencia. Pero esa continuidad también tuvo un precio, porque el artista que dura décadas no solo acumula éxitos, también acumula cansancio. Cada generación le exige algo diferente. Los mayores quieren que conserve la esencia de antes. Los jóvenes quieren descubrir una versión más actual. Los medios quieren titulares. Las empresas quieren resultados. El público quiere emociones. Y en medio de todas esas exigencias está el ser humano, que debe aprender a moverse sin perderse. Pedro Fernández fue construyendo su carrera como quien atraviesa un puente largo, mirando hacia atrás para no traicionar su origen, pero caminando hacia adelante para no quedar convertido en museo. Su imagen pública siempre estuvo marcada por una mezcla de tradición y cercanía. No era un artista distante, inaccesible, frío. Para muchos seguidores, Pedro representaba una forma muy mexicana de entender la fama. El cantante que parece salido del pueblo. El actor que se siente familiar. El hombre que lleva en la voz una memoria de serenatas, amores imposibles, fiestas, despedidas y orgullo nacional. Esa cercanía fue una de sus mayores fortalezas, pero también fue una de sus mayores prisiones. Cuando un artista se vuelve de la familia para el público, la gente empieza a sentir que tiene derecho a saberlo todo. ¿Qué siente? ¿Qué calla? ¿Qué teme? ¿A quién ama? ¿Qué problemas enfrenta? ¿Por qué sonríe menos? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué regresa? Y ahí aparece otra tragedia, una tragedia menos visible que la de los titulares alarmistas. La pérdida del derecho a la intimidad. Pedro Fernández construyó una vida familiar, una trayectoria profesional y una imagen pública relativamente cuidada, pero aún así no pudo escapar por completo de los rumores. Ninguna figura de su tamaño puede hacerlo. Basta una ausencia, una fotografía, una expresión seria, una cancelación, una pausa o una decisión profesional inesperada para que la maquinaria de la especulación comience a girar. Y cuando esa maquinaria se enciende, el artista deja de ser persona para convertirse en tema. Durante décadas, Pedro tuvo que cargar con esa dinámica. Sus éxitos eran celebrados, pero sus silencios también eran interpretados. Sus regresos emocionaban, pero sus pausas generaban preguntas. Sus proyectos eran analizados, pero su vida privada despertaba curiosidad permanente. Y quizá por eso, cuando hoy aparecen frases como «el triste final de Pedro Fernández», muchas personas reaccionan con angustia. No porque exista necesariamente una tragedia confirmada detrás de esas palabras, sino porque el público ya está acostumbrado a que la industria del espectáculo convierta cualquier sombra en drama y cualquier silencio en presagio. La carrera de Pedro Fernández demuestra algo que a veces se olvida. Mantenerse vigente no es un accidente. Detrás de cada presentación, de cada disco, de cada papel en televisión, hay una negociación constante con el tiempo. El artista debe preguntarse qué conservar y qué soltar. Debe decidir cuándo apostar por la nostalgia y cuándo arriesgarse a cambiar. Debe aceptar que no siempre será visto con los mismos ojos. El niño prodigio despierta ternura. El joven exitoso despierta admiración. El hombre maduro despierta respeto, pero también comparaciones. Y el artista veterano, por injusto que parezca, debe demostrar una y otra vez que todavía tiene algo que decir. Pedro Fernández lo hizo apoyándose en una identidad muy clara. Nunca necesitó romper violentamente con su pasado ni negar sus raíces populares. Su fuerza estuvo precisamente en asumirlas. La música mexicana, el romanticismo, el carisma de galán tradicional, la voz reconocible y el vínculo emocional con el público fueron piezas fundamentales de su permanencia. Canciones como Yo no fui o Amarte a la antigua se convirtieron en parte de su repertorio sentimental ante varias generaciones. No eran simplemente temas musicales, eran vehículos de memoria. La gente no solo escuchaba a Pedro,
Recordaba dónde estaba, con quién vivía, qué edad tenía, qué amores había perdido, o qué ilusiones conservaba cuando esas canciones sonaban. Esa es la diferencia entre un artista popular y un fenómeno pasajero. El fenómeno pasajero ocupa un momento. El artista popular ocupa la memoria. Pedro Fernández ocupó la memoria de millones, y eso explica por qué su nombre sigue provocando reacción inmediata. Para algunos, él es infancia. Para otros, juventud. Para otros, la voz de sus padres o abuelos. Para otros, una presencia de televisión que acompañó tardes, noches y reuniones familiares. En una época donde tantas figuras aparecen y desaparecen rápidamente, Pedro representa la permanencia. Pero permanecer, aunque parezca hermoso, también puede doler, porque permanecer significa envejecer frente a todos. Significa que la gente compare al artista de hoy con el de hace 20, 30 o 40 años. Significa que cada cambio en el rostro, en la energía o en la voz sea observado. Significa que el público, a veces sin mala intención, exija una especie de eternidad imposible. Y cuando esa eternidad no se cumple, aparece la palabra que más persigue a las leyendas vivas: decadencia. Una palabra injusta, dura, casi cruel. Como si cambiar fuera fracasar. Como si cansarse fuera traicionar. Como si envejecer fuera una forma de derrota. Pero Pedro Fernández no debe ser leído desde la decadencia, sino desde la resistencia. Su historia no es la de alguien que desapareció después de un primer éxito. Es la de alguien que atravesó distintas épocas de la industria del entretenimiento mexicano y latinoamericano. El cine popular cambió. La televisión cambió. La música cambió. El consumo del público cambió. Llegaron nuevas plataformas, nuevos estilos, nuevas figuras, nuevas formas de fama más rápidas y más frágiles. Y, aún así, su nombre siguió teniendo peso. Esa resistencia no ocurre por casualidad. Ocurre porque hay oficio, porque hay disciplina, porque hay una conexión emocional construida durante años. En televisión, Pedro Fernández también encontró una manera de permanecer cercano al público. Sus participaciones en telenovelas y proyectos de ficción reforzaron esa imagen de hombre romántico, carismático, familiar. La telenovela, como la música ranchera, tiene algo profundamente emocional. Vive de los conflictos del corazón, de los amores imposibles, de la dignidad, de la traición, de la esperanza. Pedro se movía bien en ese universo porque su figura ya traía consigo una carga sentimental. No necesitaba parecer cercano. Ya lo era para millones. Cada personaje que interpretaba cargaba, inevitablemente, con algo de su propia historia pública. Sin embargo, trabajar en televisión no es tan sencillo como parece desde fuera. Las jornadas son largas, las exigencias intensas, la exposición constante. Para un artista que ya arrastra décadas de carrera, cada nuevo proyecto puede ser tanto una oportunidad como una prueba física y emocional. El público ve el resultado final, no ve el cansancio, los ensayos, la presión, los conflictos internos, las decisiones difíciles, ni los momentos en que una persona se pregunta si todavía puede seguir al mismo ritmo. Esa parte de la fama rara vez se cuenta con honestidad. Se prefiere mostrar el brillo, el estreno, la ovación. Pero las carreras largas también se construyen con agotamiento. Quizá por eso Pedro Fernández ha sabido guardar silencios. No todos los silencios de un artista son misterio. A veces son defensa. A veces son descanso. A veces son la única forma de conservar algo propio en una vida demasiado observada. En una cultura mediática que exige declaraciones constantes, callar puede parecer sospechoso. Pero para alguien que ha vivido desde niño frente a cámaras, el silencio también puede ser una forma de salud. No todo debe explicarse. No todo debe convertirse en entrevista. No todo dolor, cansancio o decisión personal debe pasar por el juicio público. El problema es que el silencio deja espacio para el rumor. Y el rumor, en la era digital, crece con una velocidad peligrosa.
Un título exagerado puede viajar más rápido que una aclaración. Una frase dramática puede alcanzar a millones antes de que alguien se pregunte si es cierta. En ese contexto, nombres como el de Pedro Fernández se vuelven vulnerables. La gente quiere saber. Los canales quieren captar atención. Las redes quieren emoción inmediata. Y muchas veces la verdad queda en segundo plano, sustituida por una versión más impactante, más oscura, más rentable. Por eso resulta tan importante distinguir entre tragedia real y tragedia narrativa. La tragedia real pertenece a los hechos verificables, al dolor concreto, a los acontecimientos confirmados. La tragedia narrativa, en cambio, es la que se construye alrededor de una figura pública para generar emoción, suspense o nostalgia. En el caso de Pedro Fernández, hablar de triste final puede ser una manera de hablar del paso del tiempo, de la pérdida de la inocencia, del desgaste de la fama, de la despedida del niño eterno que el público aún guarda en su memoria. Pero no debe convertirse en una sentencia falsa sobre su vida. Y, aún así, hay tristeza en su historia. No una tristeza de escándalo, sino una tristeza más profunda, la de haber entregado casi toda una existencia al público. Pocos entienden lo que significa vivir con una identidad compartida. Pedro Fernández pertenece a sí mismo, por supuesto, pero también pertenece emocionalmente a millones de personas que lo han acompañado durante décadas. Esa pertenencia simbólica es hermosa, pero también pesada. Cada fan guarda una versión distinta de él. Para unos será siempre Pedrito, para otros, el cantante romántico, para otros, el actor de telenovelas, para otros, el símbolo de la música mexicana. Y él, mientras tanto, ha tenido que ser todos esos hombres, y ninguno al mismo tiempo. La fama prolongada también obliga a enfrentar una pregunta inevitable. ¿Qué queda cuando baja el volumen del aplauso? En los momentos de éxito, todo parece claro. El escenario está lleno, las luces brillan, la voz responde, el público canta. Pero la vida de un artista no transcurre únicamente en el escenario. También existe el después. El camerino vacío, el viaje de regreso, la noche silenciosa, la familia esperando, el cuerpo cansado, la conciencia de que cada ovación termina y que, al día siguiente, hay que empezar de nuevo. Esa repetición puede ser gloriosa, pero también agotadora. Pedro Fernández, como muchos artistas de larga trayectoria, ha tenido que convivir con esa doble realidad, la del hombre público, y la del hombre privado. El primero pertenece al espectáculo. El segundo necesita protección. El primero sonríe, canta, interpreta, responde. El segundo siente, duda, se cansa, envejece. El público suele enamorarse del primero y olvidarse del segundo. Pero el segundo es el que sostiene todo. Sin ese hombre privado, no hay voz pública que sobreviva. La acumulación de años, de expectativas, de nostalgia ajena, de presión mediática, de reinvenciones necesarias, de rumores inevitables. Pedro Fernández ha sido privilegiado por el cariño popular, sí. Pero ese cariño también le ha exigido una entrega inmensa. Ha tenido que ser símbolo cuando quizás solo quería ser persona. Ha tenido que representar una época cuando él mismo seguía avanzando hacia otra. Ha tenido que cargar con la memoria de millones mientras construía su propia vida. Pedro Fernández no es trágico porque haya perdido la fama, sino porque la fama nunca lo dejó del todo en paz. Su nombre, su rostro y su historia quedaron inscritos en la memoria colectiva desde demasiado temprano. Eso le dio una carrera extraordinaria, pero también lo condenó a una vigilancia permanente. La misma luz que lo elevó fue la luz que nunca dejó de seguirlo. Cuando el público lo mira hoy, no ve solamente al artista que canta. Ve el paso de los años. Ve al niño que fue, ve al hombre que resistió. Ve sus propios recuerdos reflejados en él. Y por eso, a veces, verlo emociona hasta las lágrimas. No porque haya un final definitivo que lamentar,
sino porque su figura nos recuerda que incluso los ídolos más queridos son humanos, que la fama no detiene el tiempo, que el aplauso no cura todos los cansancios, que detrás de cada leyenda hay una vida real, hecha de sacrificios que casi nadie conoce. Pedro Fernández ha seguido adelante porque entendió algo que muchos no logran comprender. La verdadera permanencia no consiste en no cambiar, sino en cambiar sin perder el alma. Él dejó atrás al niño de la mochila azul, pero no abandonó la emoción que ese niño despertó. Maduró, se reinventó, cantó otros amores, interpretó otros personajes, enfrentó otros escenarios. Y aunque el público insista en buscar finales, su historia parece hablar más de continuidad que de cierre. Sin embargo, toda continuidad tiene sombras, y esas sombras son las que preparan el camino hacia el capítulo final de este relato, el momento en que la leyenda, el hombre y el rumor se encuentran frente a frente. Porque después de una infancia convertida en mito y una carrera sostenida a pulso durante décadas, llega la pregunta más difícil. ¿Qué ocurre cuando el público empieza a hablar del final de un artista que todavía pertenece a la vida, pero que ya no puede escapar de la nostalgia que lo rodea? Ese será el punto más delicado de la historia. No el espectáculo del dolor, sino la verdad emocional que se esconde detrás de él. Porque Pedro Fernández no necesita una tragedia inventada para conmover. Su propia vida, marcada por el talento precoz, la presión, la resistencia y el peso de una fama interminable, ya contiene suficiente intensidad para entender por qué, al mirar su recorrido, muchos no pueden evitar sentir un nudo en la garganta. Hablar del triste final de Pedro Fernández no significa anunciar una tragedia confirmada, ni convertir el dolor en espectáculo, ni alimentar rumores sin fundamento. Significa mirar con honestidad una verdad mucho más profunda. Todo ídolo llega un día a enfrentarse con el paso del tiempo. Y en el caso de Pedro Fernández, ese paso del tiempo pesa más, porque su historia comenzó cuando todavía era un niño. El público lo vio crecer, cantar, actuar, enamorar a generaciones enteras y convertirse en una figura inseparable de la cultura popular mexicana. Por eso, cuando su nombre aparece unido a palabras como tragedia, final o despedida, la emoción se dispara de inmediato. No lloramos solamente por él, lloramos por lo que representa. Pedro Fernández fue para millones de personas una parte de la infancia, de la juventud y de la memoria familiar. Su voz acompañó reuniones, películas, tardes frente al televisor, canciones repetidas en la radio y momentos que quedaron guardados en el corazón de varias generaciones. Desde aquel niño de la mochila azul, hasta el artista maduro que supo reinventarse, su vida pública ha sido una larga conversación con el público. Pero esa conversación también tuvo silencios, cansancios y sacrificios. Porque detrás de cada sonrisa había disciplina. Detrás de cada aplauso había presión. Detrás de cada éxito había una persona intentando conservar su equilibrio en medio de una fama que nunca le permitió ser completamente anónimo. El verdadero drama de Pedro Fernández no está en una noticia repentina, sino en el precio de haber sido amado desde tan temprano. Ser famoso desde niño puede parecer un privilegio absoluto, pero también significa crecer bajo vigilancia. Significa que el público guarde una versión de ti y luego se resista a dejarte cambiar. Significa que tu infancia ya no te pertenece del todo, porque se vuelve patrimonio sentimental de millones. Y quizá esa sea la gran paradoja de Pedro. Cuanto más lo quiso la gente, más pesada se volvió la responsabilidad de no decepcionarla. Por eso, su historia no debe ser contada como una caída, sino como una resistencia. Pedro Fernández resistió al olvido, a las comparaciones, a los cambios de la industria, a la presión de seguir vigente y al peso de un personaje infantil que pudo haberlo encerrado para siempre. Muchos artistas que comenzaron tan jóvenes no lograron cruzar esa frontera. Él sí lo hizo. Dejó de ser solamente Pedrito para convertirse en Pedro. Pasó de la ternura infantil a la madurez artística.
Cantó al amor, al desamor, a la nostalgia y a la tradición. Se mantuvo presente en la música, en la televisión y en el recuerdo colectivo, demostrando que su carrera no fue un accidente, sino el resultado de talento, disciplina y una conexión profunda con el público. Pero incluso las historias de resistencia tienen un lado triste, porque ningún artista puede detener el tiempo. La voz cambia, el rostro cambia, la energía cambia, el mundo cambia. Y cuando el público vuelve a mirar a una figura que conoció de niño, muchas veces se enfrenta a su propia nostalgia. Ver a Pedro Fernández hoy es recordar al niño que fue, pero también aceptar que todos hemos avanzado con él. Sus seguidores también crecieron. Algunos envejecieron. Algunos ya no están. Algunas familias que cantaban sus canciones juntas se separaron, cambiaron o quedaron solo en la memoria. Por eso su figura conmueve tanto, porque en él no vemos solo a un artista, vemos una parte de nuestra propia historia. Ese es el verdadero final del que podemos hablar con respeto, el final de una ilusión de eternidad, el final de creer que los ídolos no se cansan, el final de imaginar que la fama protege contra el paso de los años, el final de ver a Pedro Fernández únicamente como aquel niño de sonrisa inocente, para reconocerlo como lo que realmente es, un hombre que entregó su vida al arte, que sobrevivió a la presión de la celebridad, y que dejó una huella imposible de borrar en la música mexicana y en la memoria latina. Y si esta historia nos deja una lección, es que debemos aprender a mirar a nuestros artistas con más humanidad. No solo cuando brillan, no solo cuando llenan escenarios, no solo cuando nos regalan canciones felices, también cuando guardan silencio, también cuando se alejan, también cuando envejecen, también cuando el público ya no los ve con la misma intensidad de antes. Porque detrás de cada leyenda hay una vida real. Y detrás de cada vida real hay batallas que muchas veces nadie conoce. Pedro Fernández no necesita una tragedia inventada para emocionar. Su historia ya contiene suficiente fuerza, ternura y melancolía. Fue un niño que creció demasiado rápido, un artista que tuvo que reinventarse para no quedar atrapado en su propio pasado, y un símbolo popular que sigue despertando cariño porque representa algo que no se puede fabricar. Autenticidad. Su final no está escrito en titulares alarmistas, sino en la memoria de quienes lo escucharon, lo admiraron y lo acompañaron durante décadas. Y mientras una de sus canciones siga sonando en una casa, en una fiesta, en una radio antigua o en el recuerdo de alguien, Pedro Fernández seguirá vivo en el lugar donde los grandes artistas nunca desaparecen: el corazón del público. Si esta historia te hizo recordar una canción, una película, una etapa de tu vida, o a una persona especial que alguna vez escuchó a Pedro Fernández contigo, déjanos tu comentario. Queremos saber cuál fue el momento en que su música tocó tu corazón y qué recuerdo guardas de aquel niño que se convirtió en leyenda. Y si te gustan estas historias profundas sobre celebridades, sus triunfos, sus silencios, sus batallas personales y el precio real de la fama, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo video. Aquí no solo contamos noticias, analizamos vidas, descubrimos lo que hay detrás de los reflectores y recordamos que incluso las estrellas más grandes también son seres humanos. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.